Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes Yara Aguilar. Estamos fuera de los consultorios en el centro Fortaleciendo el Desarrollo, en el Town Center, acompañados de nuestro gran amigo Jaime Newval y la licenciada Yajaira Olmedo. Vamos a estar hablando un tema importantísimo en Hablemos sin tabú sobre la película Sonidos de Libertad. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Esto es Hablemos sin tabú, el podcast. Gracias, Jaime, por estar acompañándonos. Es un orgullo para nosotras como panameñas tenerte aquí. Y vamos a hablar hoy un tema de Hablemos sin tabú sobre lo que sería la trata de personas. Sabemos nosotros que la trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI, ¿sí? Donde se priva de la libertad de las personas, se priva de los derechos humanos de la persona, y específicamente vamos a hablar sobre la niñez, cómo esto afecta a la niñez, cómo esto envuelve todo un complejo enmarañamiento de emociones, ¿sí? Entonces este es el tema principal, pero cuéntanos, ¿cómo te sientes tú antes y después de saber el tema de la trata de personas? Bueno, gracias nuevamente por el espacio y por la invitación a este programa y obviamente para hablar un poquito sobre este tema, ¿no? Claro. Te puedo mencionar que como actor es nuestra responsabilidad precisamente asumir retos en proyectos como estos porque somos de alguna manera u otra un canal, ¿no? Somos... si no somos nosotros, entonces, ¿quién lo va a hacer, no? Porque a la final el actor y la actriz y las artes en general, pues logra hacer un reflejo de nuestra sociedad, logra tocar, logra provocar reflexión. Entonces, pues yo personalmente estaba en un momento en mi vida en que estaba valorando las posibilidades de abrir nuevas puertas, comenzar a explorar un poco más cómo era la relación de trabajo en Colombia. Entonces, en el 2018, tocando puertas, nos avisaron que había un proyecto, Zona Freedom, y que posiblemente podía aplicar para un personaje. Claro. Entonces, bueno, ahí en ese momento me preparé, y me pidieron que hiciera una escena. En esta primera fase no es mucho lo que te dan, o sea, solamente te dan una escena, te dan una descripción O sea, que no muy sabías general. tal cual de qué se trataba. No, era una escena muy general, ¿no? Claro. Pero había cosas muy puntuales, ¿no? O sea, era una escena, sin hacer spoiler, pero era una escena donde el actor principal o el personaje principal llegaba a estas montañas colombianas, se encontraba con este guerrillero, había ahí como una infección cutánea. Entonces, había unos elementos ahí que me estaba diciendo, uy, ¿esto por dónde va? Claro que sí. Claro, ¿no? Y era muy claro y evidente que el personaje principal llegaba a ese campamento buscando a una niña, ¿no? Entonces, pues en ese momento tratamos de pedir un poquito más de información. Claro. Nos dijeron por dónde iba la película y pues con más razón dije, ¿sabes qué? Yo quiero estar en este proyecto. Claro. Hice un primer casting, quedé y al poco tiempo entonces me avisaron que el director quería reunirse, o sea, quedé en la primera fase, ¿no? Ajá. Entonces, al poco tiempo me avisaron que el director quería reunirse con varios de nosotros. Me tocó viajar a Colombia. Volví a pasar una escena y, bueno, al poco tiempo entonces ya sí me dijeron que había sido seleccionado para estar dentro de la película. Eso fue una primera fase. Ya en la segunda fase ya es cuando ya estábamos en el set, o sea, los días de filmación. Y entre más pasaban los días trabajando, yo decía, uy, esto es fuerte, es una temática que es muy actual, que adicional a eso, pues
está Que siempre se pasando, ha dado. está pasando. Sí, exactamente. Y nadie habla al respecto, ¿no? Imagínate a tal punto que justo en el tiempo en que nosotros estábamos en rodaje, esto se hizo entre Cartagena y Santa Marta. Justo en esos días que yo estaba por allá, salió la noticia que habían desmantelado una red. Wow. Habían desmantelado una red que estaba en el tema de la ¿Y trata. tus emociones, cómo se vieron envueltos en esto? Porque uno como ser humano esto le toca profundamente. ¿Cómo tú te sentías emocionalmente cada vez que te diste cuenta de esta noticia, por ejemplo? No quiero decir como un despertar, ¿no? Pero sí fue como un momento de reflexión donde yo decía, oye, a lo mejor este tema ocurre más recurrentemente de lo que uno piensa o de lo que uno... Hay un tema, yo siento que a veces como parte de esta sociedad, a veces vivimos un poco tapados, o sea, tapando la mirada a lo que está pasando. Tal vez sí, entonces yo siento que a mí personalmente, después de este proceso de la película, y ojo, que estoy trabajando la ficción, no la realidad, pero la ficción me hizo a mí ser un poco más consciente, me despertó de alguna manera ante esa problemática. Que no estamos lejos de la realidad. Y que no estamos lejos de la realidad. Y entonces, pues, de otra manera, si puedo decir que si puedo poner mi talento a la disposición de abordar un tema tabú, pues bienvenido sea, ¿no? Y a la final es parte de nuestro trabajo como intérpretes, o sea, usar nuestra herramienta que es la interpretación precisamente para provocar estas cosas, porque honestamente siento que a veces hay cosas que están pasando frente a nuestras narices y no queremos ver o omitimos, ¿no? Para no asumir responsabilidades, porque eso es otra cosa, ¿no? Exactamente, sí, porque sí. Cuando tenemos el conocimiento sabemos que detrás de eso hay un accionar que debemos tener. Sí. Pero Yajaira, cuéntanos un poco, hablando de estos temas, ¿cómo se da o dónde se da generalmente esta trata de personas, específicamente trata de niños? Porque sabemos que existe a nivel mundial la trata de niños, 28% son niños. Entonces, no es poco el porcentaje. Es un número grande. No es poco, exactamente. ¿Y cómo ocurre? ¿Dónde ocurre, Yajaira, estos? Sí, realmente hay causas, por llamarlo de alguna manera, de vulnerabilidad, donde podemos decir, bueno, mayormente donde hay estos escenarios puede ocurrir situaciones como esta que estamos hablando de la trata de los niños. Y una de esas es la pobreza. Por ejemplo, pongamos un ejemplo clásico que vemos en nuestro día a día, una mujer soltera, una mujer viuda que está a cargo de niños, que tiene que alimentar, que tiene que suplir necesidades básicas y no encuentra, ¿sabes? Como ese de ¿dónde voy a suplir esto para que mis hijos crezcan, para que mis hijos se alimenten? Y si hay una persona que, ¿sabes?, está vigilando esta situación, puede aprovecharse para que esta mujer pueda entonces encontrar el medio de poder suplirle esas necesidades a sus hijos. Entonces la pobreza es una de las causas de vulnerabilidad que podemos ver. También podemos ligar el desempleo y vemos que es alta la tasa de desempleo que tenemos en nuestro país y a nivel mundial, y que cuando no tengo cómo responder a mis necesidades y me puedo y que llegan estas personas, ¿sabes? Llegan con esto es prometedor. Es que esto te va a generar, ellos saben sin ver más allá las consecuencias. Yajaira, estas personas, los que trafican, porque son traficantes de personas, de seres humanos, ellos estudian a quienes pueden hacerlo. Eso. Las personas migrantes, las personas desplazadas, las personas que están vulnerables. Entonces ahí es que ellos vienen. En áreas de guerra, exactamente. Sí. Ellos vienen y saben que pueden hacer el intercambio o comprar vidas humanas. Sí, exactamente. Y por eso es que nosotros tenemos que conocer del tema, ¿sabes? Perder ese miedo, porque justamente ahora que va a salir, que va a estrenar la película, estamos como muy reacios es un tema muy sensitivo, sí, impacta mucho. De hecho, o sea, ver el resumen te paraliza, te paraliza.
y hay muchas personas, ¿sabes? Con ese miedo de no voy a Creo ir que a es una verlo vergüenza, porque... ¿no? Creo que es un Ajá. tema de entre miedo y vergüenza en el Sí. sentido de, o sea, si lo veo, volvemos a lo mismo, si lo veo entonces ya me hago responsable, ¿no? Porque si no haces nada, eres parte Y del... esa es una vulnerabilidad, Sí. el desconocimiento, Sí. la ignorancia Claro. acerca de... Porque ahí es como dices tú, Yara, ellos se aprovechan Claro. de eso. Jaime, pero me gustaría, tú que estuviste dentro de todo el filmaje, ¿cómo se trabajaron los niños actores dentro de la preparación? ¿Cómo se trabajó la parte emocional? Porque a nosotros como especialistas nos interesa, y ahora de aquí a poco vamos a hablar sobre los efectos que produce Exactamente. en estos niños rescatados. ¿Cómo se trabajaron los niños aquí? Bueno, la producción hizo un trabajo maravilloso en la selección de los niños, ¿no? Para poder contar la historia. Y creo que es importante recordar que esta película está basada en un hecho real. Claro. Está basada en un hecho real. Entonces, bueno, una vez que lograron tener todo el elenco infantil, la producción sí se encargó de tener a una especialista, o sea, un coach actoral en el set, y obviamente, pues, o sea, trabajaba tanto en el set como fuera del set para preparar a los niños y las niñas al momento de esa complejidad actoral, ¿no? Y en casos muy particulares, porque en todo momento se veló por la integridad de estos talentos, lo que se hizo fue tratar de buscar poner en situación emocional, ¿ya? No se daba como la información como tal de qué era lo que estaba pasando, pero trataban de poner en contexto y a partir de otro punto de partida emocionalmente para que los niños y las niñas tuvieran dentro, sí, poder recrear los momentos muy dramáticos y crudos que se va a ver, ¿no? Pues mi personaje tuvo más cercanía con la hermana, o sea, la historia va de, son dos hermanos, logran rescatar al hermano menor, y bueno, el personaje Jim Caviezel va en búsqueda de la hermana mayor, que es una actriz que ya tiene como unos 14, 15 años, muy buena, la niña súper comprometida, o sea, súper entregada. Entonces, y ella era la que tenía más carga emocional, ¿no? O sea, ella tenía una carga emocional desde la interpretación y un poco también como la línea de la historia, ¿no? Claro. Y era muy interesante ver cómo su coach estaba ahí trabajando previo a la escena, y hasta el punto que tenían otra niña, otra actriz, como su doble para, tú sabes, para también proteger, ¿no? Porque había jornadas de trabajo muy pesadas, entonces lo que hacía eran dividirse escenas, ¿no? O sea, ok, te toca a ti en esta parte, bueno, te va a tocar a ti en la otra. Y fueron en todo momento muy, muy atentos y precavidos. Con las emociones de estos niños. Sí, con los niños. Sí. Tú hablaste de uno de los personajes que fue rescatado, pero la parte emocional de estos niños que son rescatados de la trata, ¿cómo sería, Yajaira? ¿Qué efectos tiene? Además del efecto postraumático, porque viene una carga de efectos que me gustaría que como especialista lo pudieras expresar mejor, Yajaira. Sí, totalmente. Cuando hay un trauma como este, porque no lo podemos llamar de otra manera, es un trauma que genera no solo consecuencias a nivel físico, porque sabemos que físicamente ellos están abusados, sí, pero también a nivel psicológico. O sea, las secuelas son impresionantes, porque como dices tú, Yara, no solamente el estrés postraumático, que seguramente pues se da por tal trauma que ellos atraviesan, pero también hay otras enfermedades mentales que pueden surgir, como el caso de una ansiedad, un trastorno de ansiedad, una depresión. Pueden venir lo que es los intentos suicidas. Nosotros en otro segmento hemos podido hablar del tema del suicidio y que sabemos que no siempre la depresión lleva al suicidio, pero puede estar en estos casos ligado, ¿sí? Entonces vemos a niños que puede tomarle años
años de trabajar en terapias, en atenciones, este trauma para poder Además, Una sanar. marca de por vida. claro que sí. sí. Además de, sin olvidarnos de los otros efectos, como por ejemplo la rabia, la agresividad que estos niños van a generar, la desconfianza, la inseguridad, porque son tantos síntomas que vienen acompañándolos a ellos con el efecto postraumático. Y es interesante porque yo vi el estrés postraumático en niños es de 38.9%, la depresión 61.2%, Ve cómo 61% aumenta. y la ansiedad 42.8%. Entonces, las enfermedades mentales están allí Sí, marcadas. claro, sí. Sí, Marcadas. y me gusta porque sin llevarlo a una enfermedad mental como tal, también, o sea, problemas en las relaciones personales, en el manejo de las emociones, o sea, afecta todas las áreas de la vida de ese niño y que va acarreando hasta Claro, su lo que vida pasa adulta. ahí lo que pasa es que violentas obviamente la integridad, ¿no? La inocencia del niño. Entonces, los traumas quedan ahí de por vida, ¿no? Sí. Y tú pudiste conversar, Jaime, con algunos niños de cómo ellos veían las escenas. O ellos comentaban a ustedes, los actores, que las escenas fueron muy, muy fuertes, ellos se ponían a llorar. Ellos, ¿cómo reaccionaban a esto? Bueno, ya cuando uno está como en el set, cada uno está como más pendiente de lo suyo, ¿no? Porque a la final es una especie de engranaje para que Claro. funcione, ¿no? En mi caso en particular, claro, yo tenía otras cosas técnicas que tenía que resolver. Pero sí te podría contestar que algo que me llevó en algún momento, mi primer día en el set de filmación, que no me tocaba trabajar, solamente fui por un tema de ir a hacer prueba de vestuario y demás. Estaban haciendo una escena donde se supone que traen, ¿cómo digo esto sin hacer spoiler? Es una escena donde llegan una cantidad de niños a una fiesta. Es un encuentro y se va a hacer una transacción económica, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me acerqué un poco al set de filmación y, o sea, tuve que retirarme porque la energía que se sentía, y vuelvo y digo y hago hincapié, o sea, estamos hablando desde la parte de ficción. Exactamente. Desde la parte de ficción. Y en ese momento yo dije, o sea, es pesado, es pesado abordar el tema, hacer la escena, o sea, había mucho compromiso y mucho, ¿cómo lo podemos decir? O sea, cada uno está como muy pendiente de lo suyo porque era muy complejo, o sea, contar la historia era un poco complejo. Y eso me marcó, o sea, durante mi experiencia dentro de la producción, y me cuestionaba porque yo decía, hombre, si esto es ficción y esto me genera a mí un malestar, esto me está revolviendo, o sea, No hay ni para no puedo imaginarse la imaginar la realidad. Wow. No puedo imaginar de verdad la realidad, ¿no? Y bueno, con referente a los chicos, sí, los chicos a veces había una dinámica cuando tocaba grabar, sí estaban súper concentrados, ¿no? Se tomaban su tiempo Claro. para prepararlos, para recordarles qué está pasando dentro de la historia, porque las emociones que van a trabajar en esta escena. Y una vez que hacían corte, siempre la coach estaba por ahí haciendo como alguna dinámica, Claro. alguna ronda, algún chiste para para sacarlos Claro, de esa y liberar situación esas y liberar emociones. esas emociones. Y Sí, ese estrés, porque y claro. las emociones son normales, pero estas Sí. emociones de enojo, Son pesadas. de tristeza, Son pesadas. de decepción, ¿sabes? De abandono, no es fácil, aunque sea de manera ficción. Es que una vez que uno está en el set, o sea, hay toda una serie de elementos que sí o sí te ponen en situación. Claro.
te ponen en situación. Entonces, obvio, uno se deja llevar por lo que está pasando en el momento y te va a afectar, ¿no? Te afecta, sí o sí te va a afectar. Sí. Muchas gracias, Jaime. Me encantó tenerte aquí con nosotros, Yajaira, muchas gracias. Hablemos sin tabú está siendo un tema sin tabú realmente, porque las personas le dan miedo a hablar esto, como tú lo mencionaste, Jaime, porque se toca lo más sensible del ser humano, que es la parte esta de perder la identidad como persona, porque se pierde la identidad como persona. Tal. Gracias. Sí, creo, sí, si me permites, yo creo que hay la necesidad o un compromiso, creo, de ir a ver la película y también comenzar a generar un poco el cambio, ¿no? El cambio inmediato. Yo pienso que en la medida que podamos transformar, aunque sea nuestro pequeño entorno, Todos estaremos hacer algo. aportando Así a erradicar esta problemática y vamos, social. cada uno Claro. con un granito de arena se puede Claro que sí, claro que sí. Gracias. Yajaira. Sí, la verdad, recalcar las palabras de Jaime es una oportunidad de ver la película no con el de entretenimiento, de voy a ir a ver una película y listo, y voy a compartir y voy a comer. No, se trata de un tema importante, un tema de mucha necesidad, no solamente para nosotros tener el conocimiento, sino poder accionar, ¿sí? Poder accionar y dejar con esto, dejar de normalizar aquello que no está bien, aquello que nosotros sabemos que si estamos viendo y podemos hacer algo desde nuestra posición o buscar, ¿sabes? Pedir ayuda, pedir orientación, poder hacerlo, romper esa barrera del miedo. Y también quería felicitarte porque sabemos que hoy es el día del actor. Ay, sí, Gracias. felicidades, Felicidades. Jaime. Gracias. Un aplauso para él. Gracias. Qué bueno estar hoy en el Día del Actor y la Sí, Actriz sí, aquí con ustedes. Muchas gracias. exactamente. Muchas gracias. Y eso habla mucho de tu labor, de tu compromiso con tu profesión y con las personas. Así que muchísimas gracias, de verdad que ha sido un Gracias. privilegio tenerte con nosotros. Así llegamos al final de este nuevo episodio. Espero que nos escuchen en Spotify y nos vean en nuestro canal de YouTube. Gracias.